La hermana Elvira, van a estar con ella, así que para que podamos escuchar tranquilamente. Ya van a ir acá atrásito de la plaza, ya que está con el sol más bajo y no hace tanto calor. Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5, queridos. No es Mateo, es Génesis, capítulo 5. Ya. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de leer el libro de Génesis, pero en particular, personalmente, para mí el libro de Génesis es uno de los libros que más me gusta, obviamente sin despreciar los otros, creo que cada uno de ellos son importantes, pero me encanta el libro de Génesis. Ahí veo en realidad todo lo que necesitamos entender, las bases de la fe, están inmersos ahí en sus páginas. Lo raro de Génesis, obviamente, es que por lo general la gente no sabe o no entiende algunos aspectos de Génesis, como por ejemplo que Génesis no es un libro científico. Mucha gente piensa que Génesis es un libro científico y va a tratar temas científicos y en realidad no. Génesis no es, la idea de Génesis no es tratar de contestar preguntas científicas, sino básicamente tratar de contar la historia de una nación, cómo la nación de Israel llegó a ser la nación de Israel. De manera que empieza a seleccionar personajes en la historia para que el pueblo de Israel pueda entender su descendencia, cómo llegó a ser lo que es. Ahora, algo interesante también que pasa en la actualidad con nosotros, y en particular con el libro de Génesis y el Levítico, entre otros libros así, es que cuando hay genealogía, generalmente la gente la evita. Empieza a leer los nombres. Dice, y estos nombres son tan raros y más difíciles de pronunciar, y trata de esquivarlo y se salta al otro capítulo. ¿Ya? Y a veces pasa que gente va en Levítico y empieza a leer todas las líneas levíticas, 1, 2, 3, 4 capítulos, 5 capítulos, y dice, a lo mejor me salto todo eso y voy al otro, ahí entiendo mejor. Bueno, queridos, déjame decirte que cada parte de la Biblia es importante y te quiero ayudar con eso. Quiero ayudar a que entiendas, obviamente, algunas cosas de Génesis de un personaje en particular. Así que cuando tú abres la Biblia en Génesis capítulo 1 vas a notar básicamente lo que es la creación, cómo Dios hizo el universo, cómo Dios creó todas las cosas. Y de manera que cuando tú vas ahí en Génesis 1.1 vas a encontrar básicamente la síntesis del capítulo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí está, si te podría decir de alguna forma sintetizar todo el capítulo, ahí está, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y uno diría, ok, ya tenemos el principio de todo lo que Dios ha hecho, y de hecho termina el Génesis capítulo 1 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. De manera que todas las cosas que están hechas, o que fueran hechas en Edén, son buenas, todas. Cuando tú ves a Adán, ves a Eva, ves los árboles de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, mucha gente piensa que los árboles eran malos, no, los árboles eran buenos, porque Dios todo lo que crea es bueno. Entonces, de manera que los árboles de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida eran buenos árboles. Cuando tú veas el capítulo 2, ves en realidad cómo Dios crea a Adán, y dice el texto que fue creado del polvo de la tierra y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y aquí fue el hombre un ser viviente, un hombre que tiene vida. Obviamente Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno y codicioso y agradable a los ojos para que el hombre pudiera sustentarse. De manera que en Génesis capítulo 1 vas a ver un hombre que es herbívoro, no es carnívoro. Como hierbas. No estoy diciendo que ese es el patrón actual, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que eso es malo o pecaminoso, solamente estoy diciendo que es básicamente el inicio de los hombres eran herbívoros. Y de hecho, de todos los animales. Mucha gente piensa que ahora hay que volver a ser herbívoro. La Biblia no dice que sea malo comer carne, por si acaso. Cuando tú vas y ves las especificaciones, obviamente, de lo que Dios hizo a Adán cuando Él lo creó, dice el verso capítulo 2 de Génesis, verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Hay cosas interesantes rápidamente solamente al observar, es que dice que Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Y anteriormente he mencionado que el huerto no se llama Edén. El huerto está dentro de Edén. Hay un lugar ahí
donde estaba Adán solo, hasta este capítulo 2, está solo en el periodo del día 6, y es el mismo día donde Dios hace a su ayuda idónea, que es Eva. Así que no piense que ha pasado mucho tiempo. De hecho, en realidad, solamente en el día 6, Dios crea al hombre, crea las bestias, y Dios crea la ayuda idónea. Entonces acá Dios, antes de crear a la ayuda idónea, da una orden, o dice básicamente: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y en este texto tenemos un mandato explícito a Adán de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y obviamente este era el objeto de la prueba, básicamente, la obediencia. No es que el árbol, querido, sea malo o sea bueno, el árbol no tiene nada que ver, no es el punto principal. Algunos hermanos piensan que el árbol era el punto crucial. No, el árbol no era el punto crucial, el árbol era el medio para probar al hombre. Es como cuando tú le dices a tu hijo: bueno, mira, te voy a dejar salir para que puedas divertirte, si te portas bien. No estoy diciendo que salir a divertirse es malo, ¿sí? ¿Cierto? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si él es obediente va a tener una recompensa. Como también si no es obediente no va a tener la recompensa, no va a salir a jugar. De igual manera, el árbol acá no está diciendo que el árbol es bueno, está diciendo: mira, de ese árbol no puedes comer, porque el día que comas vas a morir. Entonces, algunas personas, como les digo, creen que el árbol es el punto acá. No, el árbol no es el punto acá. El punto acá es la obediencia que Dios demanda a Adán de no comer el árbol, ¿ya?, de la ciencia del bien y del mal. De hecho, cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 31, van a notar que el árbol era bueno en gran manera, tanto el árbol de la ciencia del bien y del mal como el árbol de la vida. Por tanto, el árbol no es el punto, como dije anteriormente, sino la obediencia. Ahora, en segundo lugar, no solo vemos un mandato explícito de parte de Dios a Adán, sino también vemos las consecuencias de no hacer ese mandato. Fíjense que el texto dice en Génesis capítulo 2, verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está la consecuencia, ¿cierto? Yo creo que es fácil verla. Dice ahí: ciertamente morirás. Ahora bien, aunque la traducción que tenemos es muy buena traducción, el texto original no dice eso. El texto original dice más o menos así: porque el día que de él comieres, de muerte morirás. Suena raro. ¿Cómo de muerte morirás? Bueno, eso dice el texto original. Básicamente la idea es, en realidad, vas a morir. Es un énfasis que está haciendo el escritor, es decir, vas a gustar la muerte por primera vez. Deben entender que en el momento en que Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados maduros, no fueron creados niños. Fueron creados adolescentes, probablemente adolescentes o adultos, tenían la capacidad de procrear. Esa era la ordenanza, ¿se acuerdan? Por lo tanto, no eran niños, eran maduros, personas ya adultas. Y algo interesante es que hasta este punto la muerte era algo desconocido. Es como cuando tú le dices a un bebé: vas a morir. El bebé te va a mirar y dice: no tengo idea de qué me hablas, no sé. Para Adán y Eva, morir no significaba probablemente nada, no entendían bien el concepto. ¿Qué es muerte? ¿Cómo se entiende la muerte? Buena pregunta. Y aquí vemos a Adán y Eva, y Dios le dice: mira, Adán, el día que tú comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, la consecuencia de tu desobediencia va a ser que vas a gustar la muerte. Y esa fue una responsabilidad que Adán tenía que traspasar, de hecho, a Eva. Básicamente las palabras del Señor: no puedes comer del fruto. Y eso fue exactamente, básicamente la idea que Eva dijo cuando se presentó ante la serpiente. ¿Se acuerdan? Dijo Dios: no tocaréis de él ni lo comeréis. De manera que Eva entendía algún aspecto de lo que significaba básicamente la orden del Señor. Ahora, si analizamos un poco tan solamente la frase, que es ciertamente morirás, nos daremos cuenta que tienen varias implicaciones, varias cosas que podremos aprender. En primer lugar, debemos preguntarnos en este contexto: ¿qué significa la muerte, ya que era algo novedoso para Adán? ¿Cierto? Algo interesante. ¿Qué significaba la muerte? Hay algo interesante también que aparece en Génesis. Vas a notar
que dice más adelante en Génesis capítulo 2, verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, Adán y Eva no tenían padre y madre. ¿Qué significaba ahí dejar a padre y madre? Bueno, muchos teólogos piensan que esa es una adición del escritor para explicar básicamente la idea del matrimonio. Y algunos han hecho un chiste diciendo, bueno, Adán tuvo el privilegio de no tener suegra. Bueno, eso es algo interesante, pero eso no es algo lo que dice el texto, la idea no es esa. La idea es básicamente decir, hay un fundamento. Y acá también esa es la misma idea. La idea es, ¿cómo entendía Adán o cómo se entendía en ese tiempo la muerte? Porque si no entienden eso, ¿cómo podían cuestionar o qué significaba la muerte? Ahora, principalmente creo que eso en este contexto tiene que ver no solamente con un aspecto espiritual, sino básicamente con un aspecto físico. Entiendo que hay un aspecto espiritual. De hecho, si ven Romanos capítulo 6, verso 23, de hecho muchos se lo saben de memoria, dice básicamente ahí el texto, la paga del pecado es muerte. Pero tú al analizar el contexto no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. La paga del pecado, la consecuencia del pecado en el hombre lo lleva a la muerte. Básicamente separación entre Dios y el hombre. Y eso pasa en el momento exacto en que Adán decidió comer del fruto. El hombre es descrito en las Escrituras, en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, que es como un ser muerto en delitos y pecados. Espiritualmente el hombre es incapaz de buscar a Dios. ¿Por qué? Básicamente porque por un pecado, o en este caso por el pecado de Adán, toda su posteridad conlleva las consecuencias del pecado del primer Adán. Y eso es algo que todo hombre pasa. Y eso es algo que nacemos así. Nacemos bajo una condición espiritual de muertos. Pero el texto acá no está hablando de un aspecto espiritual. Fíjense que el texto ahí dice, básicamente, si ven ahí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué creo que está hablando de un aspecto físico por el verbo? ¿Cuál verbo? Morirás. Pasado, presente o futuro. No es presente. Porque si fuese presente diría futuro. Morirás. La idea del texto, de hecho si lo vemos como le dije la versión textual, dice de muerte morirás. Vas a gustar la muerte, no al instante, pero sí la vas a gustar a futuro si comes del árbol. Algunos piensan que tiene que ver con el aspecto espiritual. No dice eso el texto, pero sí lo implica. En el momento que Adán comió, espiritualmente murió. Pero eso no se vio de una forma palpable hasta que murió físicamente. Y es algo interesante ver eso, porque personalmente creo que es la muerte física y es porque el tiempo del verbo es futuro, y eso es lo que acabo de decir. De una manera u otra, querido, debemos reconocer la muerte. Todos deben reconocer eso, de hecho no hay nada o nadie que pueda cuestionar la muerte. Aunque, querido, la muerte espiritual está incluida en la idea como consecuencia de la desobediencia de Adán, la evidencia plausible, palpable de esa muerte espiritual es que tú y yo vamos a morir un día. Todos los hombres pasan por eso. De hecho, se ha dicho que la muerte es podríamos llamar el concepto más democrático de todo el mundo. No hace excepción de personas. Mueren ricos y pobres, niños y ancianos, inteligentes y no muy inteligentes. La muerte llega a cualquiera, querido. Hoy tú puedes pensar que tienes vida y en un instante desapareces. ¿Por qué? La muerte llega sin aviso. La muerte, querido, es algo tan normal en la vida de las personas que a veces las personas piensan que no van a morir. De hecho, yo creo que tú pensaste hoy día que no mueres, o probablemente ni pensaste que podías morir. Pero es una realidad
que está presente. Y cada muerte nos recuerda y nos debería recordar a la naturaleza que poseemos dentro de nosotros. Somos muertos espirituales. ¿Cómo se ve? Cada vez que veas a una persona morir, te debe recordar eso. Esa persona, la consecuencia de su pecado y de su separación con Dios, lo llevó a la muerte por Adán. Y es algo que no podemos negar y que no podemos decir, no, eso no es así. Velo. Todos los días, vas a ver las noticias, vas a ver, alguien murió. Alguien va a fallecer o alguien está amenazado de muerte. La muerte está vinculada con muchas cosas, aunque no quisiéramos verlo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Génesis capítulo 3, ven en realidad que Adán y Eva pecaron y la muerte entra en escena. Ahora, ¿cómo podríamos ver que la muerte entra en escena? Ven Génesis capítulo 5. Es muy fácil verlo. Si ves ahí Génesis capítulo 5, vas a notar desde el principio como de lo que habla. Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Básicamente, como dice Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Haremos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios hizo a Adán de esa forma, sí. Mira lo que dice el verso 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. En realidad no es su único hijo. Como dije, Génesis lo que va a hacer, va a empezar a seleccionar personajes. ¿Se acuerdan que antes de Set habían dos hombres más? ¿Cómo se llamaban? Génesis capítulo 4, lo hablamos hace unas semanas atrás. Caín y Abel. Después nació un tercero por la muerte de Abel que se llama Set. Y aquí básicamente lo que va a hacer el escritor, en este caso Moisés, va a seleccionar a la descendencia piadosa de Set. Va a decir, mira, aquí nace Set y de esta descendencia nacen otros. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Por qué no dice la semejanza de Dios? Porque en realidad la semejanza de Dios está en Adán y todos nosotros tenemos la semejanza de Dios, sí, pero tenemos la semejanza de Adán en el sentido de que tenemos esa tendencia y naturaleza pecaminosa arraigada en nuestros corazones. Por eso somos semejantes a Adán. Y eso dice ahí. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. De ahí todos los que nacen de Adán tienen la imagen y semejanza de Adán. ¿Cuál es esa imagen y semejanza? Bueno, nacen, viven, mueren. En estricto rigor, tenemos la imagen de Dios y tenemos la imagen de Adán. Y fueron los días de Adán, dice ahí, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Verso 8. Murió. ¿Qué dice el verso 11? Y fueron todos los días de Enos, 905 años y... Murió. Verso 14. Y fueron todos los días de Cainán, 910 años y... Murió. Y fueron todos, el verso 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel, 895 años y murió. Y fueron todos los días de Jared, 62 años y murió. Queridos, si hay algo en común en cada uno de estos hombres es que cada uno murieron como consecuencia de la caída de Adán, todos. Todos ellos son participantes de la infracción de Adán como cabeza federal de la humanidad y todos ellos han probado la muerte, pero aunque esta es la consecuencia, queridos, del pecado en todos los hombres, no todos los hombres murieron y no todos los hombres morirán. ¿Entendiste? No todos los hombres murieron y no todos los hombres morirán. El apóstol Pablo, hablando de los Corintios, dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. La esperanza del apóstol Pablo ahí en el Nuevo Testamento era básicamente que el Señor vendría y que Él sería transformado, no iba a pasar por la muerte. De manera que aquella generación que esté presente cuando el Señor venga no va a gustar muerte, va a pasar derechito al cielo.
La pregunta es, ¿hubieron personas en el Antiguo Testamento que no gustaron la muerte? Sí, hubieron dos. Uno de ellos es Elías, el gran profeta Elías, tisbita. Y el otro es Enoc. Fíjense que el capítulo 5, verso 21 dice ahí de Génesis: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Ahí está. Génesis capítulo 5, verso 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Ahí está. Ahora, en otras palabras, Enoc, al igual que sus padres, nació, vivió y engendró, obviamente, y es de esa manera en que la vida no tuvo una actuación diferente para con él, obviamente, pero sí una forma distintiva de vivirla. A diferencia de todos los otros hombres, vas a ver algo diferente en Enoc, que es su forma de vivir la vida. Mira lo que dice el verso 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas. Cuando tú ves toda la genealogía, dice murió, engendró, nació, murió, engendró, nació, engendró, murió, nació, engendró, murió. Pero llegas acá y dice, este nació, engendró, pero dice caminó con Dios. Qué raro. Y de todas las descendencias, al parecer es el único que dice y que menciona que caminó con Dios. Ahora bien, dentro de las escrituras solo hay dos personajes en donde se nos dice que caminaron con Dios. Uno es Enoc y el otro es Noé. Fíjate que en Génesis capítulo 6, verso 9 dice que con Dios caminó Noé. Son los únicos dos personajes de la Biblia donde se menciona eso. Y aunque en Génesis 17.1 hay una expresión muy similar que dice anda delante de mí, o en Deuteronomio capítulo 13 verso 4 dice caminar en pos de Jehová, no es lo mismo caminar con Dios que andar o básicamente ir en pos de Jehová. En primer lugar, obviamente caminar en pos y delante de Dios tiene que ver con una vida piadosa, moral y recta de acuerdo a los mandamientos del Señor. Eso significa básicamente andar en pos o caminar en pos de Jehová, vivir una vida recta de acuerdo a los mandamientos del Señor. Mientras que caminar con Dios conlleva la idea de una relación estrecha, íntima entre Dios y el hombre. No tiene solamente que ver con la obediencia, aunque sí conlleva la idea, sino con una relación tan íntima, tan cercana, que los únicos que dice eso fue decir de Enoc y de Noé, nadie más. No hay ninguno más que se mencione que caminó con Dios. Conlleva la idea, como les digo, de una relación estrecha, íntima entre Dios y el hombre, y básicamente en nuestro caso de Enoc. Interesantemente dice que se nos menciona que este inicio de relación con Dios empezó después que no concibiera a su hijo Matusalén. Lo que no se menciona es qué provocó en él ese inicio de querer vivir en compañía o en intimidad con Dios. Por lo menos aquí no. Fíjate que en la Biblia generalmente cuando se habla de caminar o andar, de hecho en Efesios capítulo 4 al 6 dice andar tiene que ver con tu forma de vida. Cuando la Biblia habla de andar o caminar con Dios tiene que ver con una vida constante con Dios. Un ejemplo gráfico de eso podría decirlo mucho de José. Cuando se le presenta la oportunidad de estar con la esposa de Potifar, alguna cosa así él tenía muy en mente y dice, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Jehová? Eso es tener una relación tan cercana que piensa que el mismo Dios está ahí presente. Es como estar constantemente conversando con Dios. Es tan estrecha la relación que cada paso que da es un paso en que conversa con Dios y dice, ¿sabes qué, Dios? Necesito eso, quiero saber qué dices tú. Ahora, es interesante notar eso porque no se menciona cuándo se inicia esa actividad o ese deseo de esa relación con Dios.
Pero sí se menciona algo interesante. Desde el momento de Génesis capítulo 3 hasta Génesis capítulo 5, ninguna persona caminó con Dios hasta Enoc. La relación se había roto, ¿se acuerdan? Génesis capítulo 3, Adán y Eva se fueron del huerto y no volvieron a caminar más con Dios. Pero los únicos que gozaron de ese caminar, de ese disfrute de Dios por un tiempo limitado, hasta que aparece este personaje llamado Enoc, que realza ese vivir constante con Dios. Ahora, fíjate que el texto dice que caminó con Dios. La pregunta es, ok, anduvo con Dios, estuvo con Dios, ¿cuánto tiempo? Bueno, el texto te va a responder, dice 300 años. 300 años. Qué fome, ¿cierto? Humanamente, desde 300 años caminando con Dios, querido, una eternidad no bastaría sin conocer a Dios. Aún faltaría tiempo para seguir conociendo más de Dios. Dice, 300 años caminó con Dios. Y si yo te digo algo interesante que la Biblia nos dice, y sigue caminando con Dios, sigue conociendo y viviendo con Dios, ahora está ahí, en su presencia. Y dice ahí, que no, dice 300 años, y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow. Primer personaje en toda la historia hasta ese entonces que desapareció. Primero dice fue transpuesto, fue trasladado por Dios. Dios dijo, ¿qué, Enoc? Ven conmigo. Y no le dijo ven conmigo porque era desagradable, no, al contrario. Era tan agradable a Dios que Dios le dijo mejor vente para acá. Ahora podríamos pensar, bueno, no vivían en una cultura como la nuestra, querido. Déjame decirte que en ese tiempo ya estaba la descendencia de Caín. Y no era muy piadosa que digamos. Aquel hombre también, queriendo construir la torre de Babel, se quería rebelar en contra de Jehová. Entonces, pensar que no tenía tantos problemas, probablemente no tenían la tecnología que tenemos hoy, pero sí probablemente los mismos pecados que hoy hay. Eso no es novedad. Pero durante ese tiempo, querido, él caminó y anduvo con Dios, estuvo ahí día a día. Ahora bien, hace unas semanas hablamos de la ofrenda de Abel, si se acuerdan, y Caín. Habíamos hablado que el punto principal de Génesis capítulo 4 no es la ofrenda. Y es verdad, tiene que ver básicamente con la actitud del corazón con la cual se da. Pero si hay algo también importante que mencionar es que la ofrenda es parte también del propósito. Ahora, la ofrenda que ofrece Abel sin duda era una ofrenda de adoración. Pero cuando llegamos a este punto vemos si bien un Abel que te enseña a adorar en realidad, aquí vas a ver a un Enoc que te enseña a vivir y a caminar con Dios. Cosas que tú vas a ver en el Nuevo Testamento. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vive en el Espíritu. Vive ahí. Ahora, fíjate que ahí vemos a un hombre que te va a enseñar o nos enseña lo que significa caminar con Dios. Recordemos que desde el momento de la caída de Adán, como dije, y Eva, ya no hay una relación de caminar con Dios. No se menciona si aparece ni aparece en ninguna parte hasta que llegamos a ver a ese hombre Enoc. Y aunque hemos leído que fue trasladado o transpuesto, una buena pregunta es ¿cómo vivió los 300 años que estuvo caminando con Dios? Ok, caminó con Dios, vivía con Dios, su mente era Dios. La pregunta es, ¿qué percepción tenía Dios de él? ¿Te has preguntado alguna vez qué percepción tiene Dios de ti? Yo a veces leo Job y veo cómo Dios define a Job y yo no llego a eso ni por si acaso. Cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado de mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y wow, qué diferencia más grande, y más encima la dice Dios. No la dice cualquier persona, le dice el creador del universo.
A Satanás, ¿no? Consideraba a mi hijo, a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra. ¡Wow! ¿Qué definición es esa? Querido, cualquier persona puede decir cualquier cosa, pero Dios dice siempre la verdad. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto. Y la pregunta es, ¿qué pensaba Dios de este Enoc? Buena pregunta. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 5. Hebreos capítulo 11, verso 5. Dice ahí, por la fe Enoc fue transpuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó, lo traspuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Mire, querido, podemos decir cualquier cosa, pero una cosa que dice el texto, que él se fue antes, o él se fue, la ira fue producto de algo que pasó antes. Y lo que pasó antes fue que él fue agradable a Dios. Y así fue su vida. Un perfume grato ante el Señor. Y eso hace la diferencia total. Tú puedes decir, ¿cuántos años vas a morir? 80 años. ¿Qué vas a hacer con los 80 años? Bueno, de vez en cuando voy a agradar a Dios. No, él no. Querido, desde el momento en que nació Matusalén hacia adelante, se dedicó a vivir agradando a Dios. Ese era su punto, ese era su fin. Agradar a Dios. Y él dice, y antes de que fuese transpuesto, que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La pregunta es, ¿quién dio ese testimonio? ¿Cierto? Creo que cualquier persona puede decir, ok, ya, tuvo testimonio, pero ¿quién da el testimonio de que en realidad agradó a Dios? Bueno, te voy a dar los dos personajes, o dos personas, una es Dios y otra es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Bueno, la palabra ahí que dice que tuvo testimonio, es una palabra que tiene que ver, básicamente, que expresa la idea de que Dios es el que da testimonio de haber agradado, o que le agradó a él. Esa es la idea. Dios es el que da testimonio de Enoc. Una buena pregunta es, ¿cómo lo hace? Bueno, querido, dejó ese hombre o ese nombre escrito en las páginas de la Biblia por su espíritu. Ahí está. Él dijo, mira, quiero dejar un testimonio vivo para el creyente. Y es que este hombre que es creyente me agradó. ¿Y cómo lo dejo? Te lo dejo escrito por la eternidad. ¿Quieres saber qué significa agradarme? Ese hombre sabe qué significa agradarme. Y es algo interesante que Dios dejó un testimonio eterno para hombres. Querido, una cosa que vamos a hacer por la eternidad son dos. Adorar a Dios por la eternidad y caminar con Él por la eternidad. Si tú no aprendes a adorar hoy a Dios y no aprendes a caminar hoy con Dios, querido, ¿cómo vas a hacerlo en la eternidad? Dios es fiel y Dios va a hacer eso sí o sí. Pero si esperas la eternidad y la muerte para recién adorar a Dios, que estás en serio, está muy equivocado. Si piensas que la muerte debe llegar para caminar con Él, estás muy equivocado. No esperó la muerte. Él esperó la vida. Para que en vida fuese agradable a Él. Y fíjate que la recompensa de eso fue no morir. No pasar por lo que todos pasaron. Vas a ver la lista y todos mueren. Menos Él. Dios dio testimonio por sí mismo y por su espíritu a las Escrituras para que el hombre pudiera entender, querido, que caminar con Dios no es cosa que no se puede hacer. Este hombre, fíjate, no había ley. Hasta este punto no había ley. No está la ley mosaica. ¡Wow! No había ley. ¿Cómo caminó un gentil sin ley mosaica? Bueno, de la misma forma que vive un gentil con ley mosaica, porque no le corresponde a él. Querido, el caminar con Dios es algo que trasciende la ley mosaica. Ahora,
El hecho de que nuestras Biblias digan que tuvo testimonio, como les dije, tiene que ver con que Dios ha dado testimonio de este hombre Enoc en las Escrituras y que fue agradable. La cosa es en qué se agradó Dios en Enoc, que fue grato de parte de Enoc hacia Dios. Digo, oye, eso me agrada. ¿Qué fue lo que vio Dios en Enoc que le produjo ese deseo de ser de poder ver en Enoc algo así? Bueno, mira lo que dice el verso 6 de Hebreos 11. Nos dice básicamente así: pero sin fe es, ¿qué dice ahí? Imposible. Imposible. ¿Qué cosa? Agradar a Dios. Ya. Vamos a leerlo de nuevo. Pero sin fe es imposible. Quiero que te metas eso en la cabeza. Es imposible agradar a Dios. No sé si es tan difícil entenderlo. Bueno, creo que es fácil hacerlo, ¿cierto? Queridos, todas las cosas que hacemos tienen un propósito. Santiago dijo algo muy cierto: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Por lo tanto, las obras que haces reflejan algo de la actitud del corazón, de lo que crees. Si tú crees en un Dios todopoderoso, vas a vivir ese Dios todopoderoso. Se vive. Si tú crees en un Dios omnisciente, eso significa que está en todo lugar, vas a vivir ese Dios omnisciente. Y son ejemplos muy gráficos. Te di recién uno, el de José. ¿Cómo haría este era el grande mal y pecaría contra Dios? Eso muestra que él creía en un Dios omnisciente. Dios está aquí. ¿Cómo yo voy a hacer algo sabiendo que Dios está acá? No puedo hacerlo. Tenemos el ejemplo de Elías Tisbita, que más de una ocasión dijo: en cuya presencia estoy. En cada instante Elías sabía que estaba directamente delante de la presencia de Dios. No es que de vez en cuando estaba delante de Dios, no, siempre estoy delante de Dios, no puedo hacer cualquier cosa, tengo que hacer las cosas que Dios me manda hacer. Eso significa que creen en un Dios omnisciente y omnipresente. Querido, eso significa creer en Dios. Tú vives ese Dios. La teología, querido, no es solamente un conocimiento vano, aunque a veces pareciera hacerlo por los que lo hacen o por los que lo hablan, porque muchos hablan pero no hacen mucho. La teología, querido, en realidad debe ser un conocimiento práctico que transforma la vida de aquel que aprende más de su Señor. Si sabes que Dios es todopoderoso, si sabes que Dios es omnisciente, si sabes que Dios es santo, vas a comportarte porque sabes que Dios es santo, sabes que Dios está ahí, sabes que Dios quiere ser adorado con tu vida. Sabes eso y quieres hacerlo porque eso agrada al Señor. Fíjate que la cosa que agradó a Dios fueron dos. Una dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Primera cosa, en primer lugar, lo que agradó a Dios fue el hecho de que no entendiera y reconociera la existencia de Dios en fe. Él reconoció: hay un Dios. El Dios de mis padres. Creo en ese Dios. Y la primera cosa que hay que entender es que Dios existe, querido. Es real. Hay una alabanza que dice: oh, mi Dios es real, real en mi ser. ¿Cierto? Me ha lavado con su sangre carmesí. Bueno, ese Dios existe, querido. Lo creas o no lo creas, aunque a veces lo creas más o menos, pero Dios está ahí. Dios es real. Independientemente a lo sientas o no lo sientas, Dios sigue siendo real. Querido, lo que Dios le agradó fue que él no creía en ese Dios, en la existencia de ese Dios, y este es el primer paso para poder comprender la realidad de Dios y de quién es Él. Y en segundo lugar está básicamente la fe puesta en el galardón de Dios. En otras palabras, no solamente sabía que Dios existe, sino que conocía de ese Dios que existe y esperaba la promesa. Fíjate lo que dice ahí: y que es galardonador de los que le buscan. El premio. Mira, interesante. El premio a los que le buscan.
No solamente, querido, es un privilegio conocer a Dios, sino que aún, conociéndolo a Él, nos privilegia dándonos cosas. Y en este caso, llevándolo a su presencia para seguir caminando con Él. Y si hay algo maravilloso en él, que ese hombre vivía a Dios siempre, hasta la eternidad. Yo no sé si tú vives a Dios así, pero quiero llevarte a eso, a entender, el caminar con Dios no solamente tiene que ver con un poco de tiempo en el día, es vivir todo el día a Dios. No tiene que ver con ciertas oraciones, sino con relaciones. Eso es caminar con Dios. A veces creo que el creyente ha hecho de la oración básicamente algo tan vil como voy a conversar, decir gracias a Dios por eso y se acabó. Y probablemente es el único momento donde oras. Probablemente ni hablas con Dios. Tú le das gracias porque Él es fiel. Pero Dios no quiere solamente que le des gracias porque Él es fiel, quiere que tú le conozcas. Y le conozcas más cada día. Y eso se hace, querido, y eso hace una relación. ¿Cómo yo conozco a otra persona? De una forma fácil, ¿cierto? Tengo que empezar a preguntar qué te gusta, qué no te gusta, por qué haces eso, por qué no lo haces. Y la única forma de aprender eso es conociendo a Dios acá. No hay otra forma. El problema es que el creyente ha hecho del caminar de Dios un tipo de cliché, de devocional. Y a veces pienso que el devocional, la gente piensa, voy a hacer mis 10 minutos de devocional. Querido, eso no es la idea del devocional. El devocional no tiene que ver con 10 minutos. Tiene que ver con constancia. Ahora pensemos, querido, un momento, básicamente, si la fe es el recurso que debe estar en cada cosa que hacemos, entonces los 300 años que no caminó con Dios manifestó un elemento que todo creyente debe poseer, o algunos elementos que todo creyente debe poseer. En primer lugar, debe tener una fe reconciliadora. La única forma en que no pudo acercarse a Dios es por fe, no hay otra. Ahí dice, por fe, dice Hebreos, básicamente, por fe no fue transpuesto. Pero esa fe inició conociendo a Dios, no inició siendo transpuesto. Querido, la única forma en que el hombre puede llegar a conocer a Dios es por fe, no hay otra forma. Y en segundo lugar, podemos ver en la vida de Enoc una fe perseverante. 300 años, yo digo 300 años estoy caminando con... Imagínate, 300 años conociendo a Dios, wow. Algunos pensaríamos que aburrido. 300 años. ¿Cuándo se va a acabar este calvario? Querido, no es un calvario, es lo que vas a hacer. Vas a hacer siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. Querido, quiero sacarte de la mente un poco ese concepto ideológico, diría casi fantasioso, de que el creyente va a pasar la eternidad, no sé, traspasando paredes, ¡wow! Ya no soy limitado, o va a hacer otras cosas súper maravillosas. Querido, lo más maravilloso que vas a hacer va a ser adorar al Señor por la eternidad. Eso es lo más maravilloso. Vas a contemplar su hermosura tal cual es Él. Vas a verlo a Él. Eso es lo más sublime que el creyente va a poder hacer por la eternidad. Yo no sé si eso te asombra. Yo creo que tu concepto o nuestro concepto es algo tan vil y tan humano. Y eso que algunos llegamos a pensar, ¿y eso es todo? Conocer a Dios. Si yo te preguntara, ¿cuántos conoces de Dios? No solamente hablo de un conocimiento intelectual, estoy hablando de un conocimiento práctico. ¿Cuánto reflejas de Dios?
¿Cuánto llevas? Vamos a hacerlo fácil. ¿Cuántos años llevas en la iglesia escuchando predicaciones? Piénsalo por esa parte. Domingo, miércoles. Ok. Y ahora saca cuánto de todas esas predicaciones del consejo de Dios has puesto en práctica. Y ahí se reduce y alguno dice, en realidad es tan poco. Entonces, querido, la eternidad no basta. Por conocer más de ese Señor que nos rescató. Si hay algo interesante de Enoch, querido, es eso. Enoch, un hombre que caminó con Dios. ¿Quieres caminar con Dios? Es fácil. Es fácil. Es fácil para el hombre que se somete al Espíritu de Dios. Por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne. ¿Cómo anda en el Espíritu? Bueno, no hagan los deseos de la carne. Y ahí después de eso, lee la Biblia para que su mente esté en tu mente y después se haga el producto de la mente de Cristo en ti en la realidad. No es difícil. En la lucha sí. A veces es difícil. Pero como hablamos hace unas semanas atrás, por Cristo hemos vencido a la muerte, al pecado y al diablo. ¿Cierto? Por eso podemos hacerlo. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y tu bondad, y gracias por enseñarnos, Señor, de este hombre tan grande y tan, Señor, cercano a nosotros, Señor. Aunque no se hablan mucho en las Escrituras y nos gustaría saber más detalles de su vida, te damos gracias porque tenemos todos los detalles que necesitamos escuchar y queremos vivirlo, Señor. Gracias porque este hombre caminó contigo y podemos ver una fe reconciliadora, una fe perseverante. Señor, y permítenos, Señor, ser igual, reconciliarnos cada día, Señor, contigo, pidiendo perdón por nuestros pecados y maldades que hacemos delante de ti, pero también perseverar en ese amor hacia tu nombre. Ayúdanos a vivir, Señor, de esa forma y glorificarte a ti con nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.